Muy bien. Muy buenos días. La segunda hora, estimados estudiantes. Nos hemos quedado en el movimiento, ¿no? ¿Cuáles eran las consecuencias del movimiento de rotación? Ya sabíamos qué cosa era una de las consecuencias. Lo más importante era la sucesión de los días y de las noches. Muy bien, ahí está. Dime, Leonardo. ¿Leonardo? Profesora. Dime. No, ¿Era yo no dije Leonardo? nada. No eras Leonardo, muy bien. Yo no dije nada. Ah, correcto. Muy bien. Entonces ya sabemos perfectamente la sucesión de los días y las noches, ¿no? Lo cual es importante, por ejemplo, cuando está iluminado, ¿no? Necesitamos qué cosa, un poquito de calor, ¿no? Ahí nosotros podemos trabajar, desarrollar todas nuestras actividades. Y cuando cae la noche necesitamos descansar, ¿ya? Y por lo tanto también la Tierra empieza a enfriarse. La otra consecuencia hemos dicho que es el achatamiento polar y ensanchamiento ecuatorial. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el planeta Tierra, ahí está, y ahí está, ¿no? Muy bien. Hemos dicho que la Tierra tenía una forma de esferoidal, o sea, geoide, ¿ya? La Tierra tiene la forma de un geoide esferoidal, achatado en los polos, en el polo norte y en el polo sur, ¿correcto? Y el ensanchamiento en la zona ecuatorial, acá, en la zona ecuatorial. Cuando hablamos de la forma de achatada de la Tierra, estamos viendo el abultamiento de la Tierra, donde en el ecuador terrestre, ya no se olviden, en el ecuador terrestre, y su achatamiento donde en los polos, ¿ya? Este va a generar como una consecuencia de que, ¿no? Se va a generar por la consecuencia de las fuerzas centrífugas que van a desarrollarse en el movimiento de rotación, ¿ya? Bien, pasamos, usted sabe perfectamente para que la longitud, ¿no? La vuelta completa es de ¿cuánto? De 360 grados, ¿recuerdan? Y cuando la mitad, ¿cuánto es mitad de 360 grados? Y así, ¿no? 90 y así 180. sucesivamente. Hemos dicho también los puntos cardinales y la orientación. Acá tenemos los 4 puntos cardinales, ¿no? Hablamos de norte, sur, este, oeste, ¿correcto? Muy bien, antes nos decía en el curso de geografía, el sol sale por el este, se oculta por el oeste. Eso es mentira, por el mismo lado se oculta el sol. Lo que pasa es que la Tierra va girando, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, los puntos cardinales. Si la Tierra fuera una esfera inmóvil, ¿qué pasaría? No podríamos determinar los puntos cardinales, ¿no? ¿Cuál sería el norte, sur, este, norte, etcétera? No podríamos determinar los puntos cardinales, ¿no? Entonces, estos puntos cardinales, ¿no? Nos hacen posible qué cosa, nuestra orientación, a dónde vamos a ir, a dónde nos vamos, la ubicación exacta, ¿correcto? Y para esto necesitamos, ¿qué cosa? Anotar, ¿no? El punto más alto es el famoso cenit de la esfera celeste. Y el punto más bajo es el nadir, ¿ya? De la esfera celeste. Acá está, por ejemplo, el ecuador terrestre, el famoso meridiano de Greenwich. Entonces, la Tierra, por ejemplo, acá están los paralelos, las latitudes, la longitud, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Los paralelos que van de oeste a este. Los meridianos que van de norte a sur y así sucesivamente. Entonces ahí viene la longitud, ahí viene, por ejemplo, las latitudes, ¿no? Paralelos y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces son los puntos cardinales, los 4 puntos cardinales los más importantes. ¿Para qué? Para que nosotros, para poder orientarnos, dónde estamos, etcétera. El movimiento aparente de los astros. Hemos dicho, por ejemplo, ¿no? El Sol no camina hacia el oeste. Simplemente la Tierra va girando, ¿correcto? Y entonces, por lo tanto, los astros están ahí. Simplemente que la Tierra va
girando gracias al movimiento de rotación. O sea, el movimiento aparente de los astros, ¿no? No es posible, o sea, ellos no se mueven, ¿no? Sino que vemos aparentemente que van girando, ¿no? Y finalmente, pues, gracias a que al movimiento de rotación, ¿correcto? O sea, el Sol no camina, ¿no? Simplemente que la Tierra va girando poquito a poquito y vemos, ¿no? El Sol que ya está en el mediodía, al atardecer, y así, ¿no? Aparentemente que se ocultaría por el oeste. Por el mismo lugar se va ocultando. La desviación de los cuerpos en su caída desde grandes alturas. Estamos hablando de la famosa gravedad, ¿ya? O sea, la rotación terrestre hace que los cuerpos al caer desde grandes alturas van, ¿qué cosa? Se van desviando. O sea, la desviación de estos cuerpos al caer desde grandes alturas dice que hacia el este es debido a la dirección de la rotación. Recuerdan que la rotación es de oeste a este. ¿Ya? Estas son las famosas desviaciones gracias a la gravedad. El penúltimo creo que era el efecto Coriolis, ¿no? El último, el efecto Coriolis. Esto lo va a leer voluntario, mención. Voluntario. Ya. Léelo, hijo. El movimiento de rotación afecta también a todos los vientos excepto aquellos de las proximidades del ecuador. A este efecto se le denomina efecto Coriolis. La fuerza de Coriolis es perpendicular a la superficie definida por el eje de giro y el vector velocidad. La rotación de la Tierra influye sobre la circulación atmosférica, desviando corrientes oceánicas y vientos. El agua que corre por los ríos, situados sobre la Tierra en rotación, sufre una fuerza de Coriolis hacia uno de sus lados. Así la erosión es generalmente mayor en una de sus orillas. En el hemisferio norte, en la orilla derecha, y en el sur, en la izquierda. Las corrientes marinas se ven correspondientes desviadas. Muchas gracias, muy bien. Entonces, cuando hablamos del efecto Coriolis, estamos hablando de que de este efecto tiene influencia sobre los vientos y las corrientes marinas. Acá, por ejemplo, el color rojito es que no hay efecto Coriolis. Color verdecito sí hay. Entonces, mira, acá pueden observar en esta imagen, uno va a la izquierda, el otro va a la derecha y así, ¿no? Entonces, el efecto Coriolis es denominado efecto, ¿qué cosa? Que tiene una relación con el movimiento libre de un cuerpo que se va moviendo, acá moviendo, ¿no? En la superficie terrestre, que va a presentar pues algunas tendencias de la famosa desviación, ¿no? Como dice, uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿no? O sea, uno va a la derecha, mira sus, por ejemplo, sus, ¿no? Flechitas que podemos observar, ¿no? Y así. Y el otro va hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, este va generando, ¿qué cosa? La dirección de rotación de oeste a este. Entonces, lo más importante para que se dé este efecto Coriolis, que va a generar, ¿qué cosa? La influencia sobre los vientos, a dónde van soplando, y también de las corrientes marinas que tenemos en el Perú, las dos corrientes más importantes, la corriente del Niño y la corriente de Humboldt. Uno tiene agua fría, el otro tiene agua caliente. ¿Quién es lo que tiene agua caliente? Lo que es la corriente del Niño, que viene de norte a sur, llega hasta ¿dónde? Hasta Piura. Mientras que el famoso llamado corriente marina peruana de Humboldt va de sur a norte, llega hasta Piura y se va desviando hacia los anticiclones, los vientos alisios que van generando, ¿correcto? Entonces, ese es el famoso efecto Coriolis. La activación del campo magnético terrestre, ¿no? En la UNI de las consecuencias del último, que genera, ¿qué cosa? La famosa energía, el campo magnético de la Tierra, ¿ya? O sea, la activación del campo magnético terrestre es el movimiento de ¿qué? De la rotación
de la Tierra que nos va a permitir la producción de qué cosa, de energía, ¿ya? Aquí, por ejemplo, mira, acá está el famoso, en el polo norte es el campo magnético, que va dando energía. Y este es el polo geográfico, acá, el eje terrestre, ¿correcto? Acá estamos observando. Y esto tiene diferentes velocidades, no son iguales, van moviéndose a diferentes velocidades. Por ejemplo, en la parte más fluida, es en la parte del núcleo, la más fluida. Y sobre lo que, por ejemplo, también tenemos la parte, ¿no? La metálicos. Entonces, esto va generando una fricción, ¿no? Y esto va generando una energía, o sea, llamada electricidad, ¿no? Y esto es importante para proteger de la Tierra, o sea, para proteger a la Tierra de los vientos solares, ¿ya? De los vientos solares, o sea, el campo electromagnético de la Tierra va a ser activado por efecto rotacional y para proteger de los vientos solares a nuestro planeta Tierra. El movimiento de traslación, lo contrario del movimiento de rotación. ¿Correcto? Rotación como un trompito que va girando la Tierra en ese mismo lugar. Mientras que traslación ya no se va generando qué cosa alrededor del Sol. Se va acercándose y se va alejándose. Ahí está, por ejemplo, mira, ve. Afelio y Pereira, ¿no? Ya, esto lo va a leer Alesia. Señorita Ale. Profesora. Solamente esta partecita léelo, hija. ¿Cuál es de la causa eso o desde el principio? Principio, es el movimiento en el cual... Es el movimiento en el cual la Tierra se mueve alrededor del Sol. La causa de este movimiento es la acción de la gravedad, originándose cambios que afectan nuestra cotidianidad. La vuelta completa alrededor del Sol dura 365 días, es decir, un año. La forma del movimiento que describe una trayectoria elíptica. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían sus características? Muy bien. Dice que realiza alrededor del Sol, ¿no? Ahí está, mira. Ahí está el solcito y nuestro planeta Tierra va girando, ¿no? Muy bien, entonces realiza alrededor del Sol en sentido antihorario, ya en sentido antihorario. ¿Qué más? ¿Cuál es la órbita? Nos mencionó su compañerita, es elíptica, ¿ya? Elíptica. ¿Qué más dice? ¿Cuál es la velocidad? También nos dice su compañerita, 365 días. ¿Qué más? ¿Cuál es la distancia? ¿No? Afelio y el famoso perihelio. Afelio cuando se está más lejitos y perihelio cuando está más cerca al Sol, ¿correcto? ¿Qué más? Inclinación del eje terrestre. Se va inclinando, ¿cuánto? 23 grados con 27 minutos también la inclinación. Finalmente dice, al describir su órbita, ya su órbita la Tierra algunas veces se va alejando y se va acercando. Cuando se va alejando se llama afelio y cuando se va acercando se llama perihelio, ¿correcto? No se olviden de eso, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias del movimiento de traslación? Muy bien, las consecuencias del movimiento de traslación, ¿no? Hablamos de las estaciones del año. Bien, ahí están las famosas estaciones del año. O sea, hay estaciones, también, por ejemplo, vamos a encontrar otras causas, por ejemplo, otras consecuencias, ¿no? Muy bien, entonces, por lo tanto, lo más importante de movimiento de traslación son las estaciones, ¿no? Los famosos solsticios y los famosos equinoccios, ¿ya? Y también algunos, por ejemplo, estaciones que vamos a mencionar. Entonces, ¿qué son las estaciones del año? Ahí está. Son las diferentes posiciones de la Tierra en el transcurso del año en relación del Sol. Muy bien, ¿cuáles son las causas? Muy bien, por ejemplo, ¿cuáles son las causas? El movimiento de traslación, la inclinación del eje terrestre y la forma de la Tierra.
¿Y cuáles son las clases? Muy bien, tenemos dos clases. Los extremos son lo que es verano, invierno. Y los intermedios, que están en los polos, otoño y primavera. ¿Correcto? Ahí está. Acá pueden observar lo que las 4 estaciones del año. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los 4 hemisferios. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos ya ingresando a invierno, mientras que en el hemisferio norte están ingresando ¿a qué? ¿A qué estarían ingresando? Nosotros ya estamos ingresando a invierno. Verano, Miss. Verano, correcto. Es lo contrario, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el hemisferio norte está en primavera, nosotros estamos en otoño. Cuando ellos están en otoño, nosotros estamos en primavera, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, entonces, podría venir en las prácticas, ¿no? ¿Cuáles son las clases de las estaciones? De acuerdo, son los extremos y los intermedios. ¿Cuáles son los extremos? Verano, porque está en la línea ecuatorial, ¿ya? La línea ecuatorial, o sea, esta es la parte norte, ¿no? La parte sur. Bien, entonces, verano e invierno son los extremos. Y los intermedios, otoño, primavera o primavera o otoño, ¿correcto? Las 4 estaciones del año. ¿Quién es el afortunado de leer esto? Alison. En el movimiento de traslación, la Tierra se expone de manera distinta a los rayos solares según su posición. Parece como si la Tierra se inclinase hacia el Sol alternativamente. La inclinación del eje de rotación terrestre da lugar a la sucesión de las 4 estaciones. Los cambios estacionales son más acusados en las latitudes medias y siempre son contrarios para cada uno de los hemisferios de la Tierra. Así, por ejemplo, cuando en Alemania, hemisferio norte, es invierno, en Chile, hemisferio sur, es verano y viceversa. En verano, los rayos llegan muy perpendiculares a la superficie, por lo que calientan más. En invierno llegan más inclinados y calientan menos. Muchas gracias, Alison. Muy bien, entonces las 4 estaciones, acá están, las 4 estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno y así sucesivamente. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, acerca de los famosos solsticios y los equinoccios, o sea, del hemisferio norte y del hemisferio sur, acá está. Muy bien, estos movimientos astronómicos, llamados los solsticios y los equinoccios. Cuando hablamos de los solsticios, son verano e invierno, ¿ya? Acá está, por ejemplo, ¿ya? Verano e invierno. Acá están los famosos solsticios, ¿ya? ¿Por qué se denominan así? Cuando, por ejemplo, los rayos, ¿ya? Los rayos solares caen perpendicularmente hacia los trópicos, ¿ya? Hacia los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces, por lo tanto, el día tiene diferente duración que la noche. Por ejemplo, creo que empieza el 21 de junio, el solsticio de verano, ¿en dónde? En el hemisferio norte. Y aquí, ¿no? El invierno, en el hemisferio sur. Mientras, por ejemplo, el solsticio de, por ejemplo, el solsticio de, acá tenemos, por ejemplo, el solsticio, por ejemplo, de los del hemisferio sur y el hemisferio norte, ¿no? Otoño, primavera y así sucesivamente. Verano, invierno, viceversa, ¿ya? O sea, se cambia nada más. Mientras que cuando, por ejemplo, está aquí verano, el otro es invierno, ¿no? Si el otro es invierno, el otro lado es verano y así sucesivamente. Lo que queremos saber, los solsticios simplemente cuando, por ejemplo, caen los rayos solares perpendicularmente hacia los trópicos, para no hacernos, como se dice, problemas, ¿ya? Cuando los solsticios se van a generarse cuando los rayos solares van a caer perpendicularmente hacia los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Mientras que los equinoccios, ¿ya? Mientras que los equinoccios son de los otoños y primavera.
¿Por qué se denominan así? Porque dice que aquí los rayos solares van a caer también perpendicularmente ¿a dónde? Hacia la línea ecuatorial, ¿ya? Hacia la línea ecuatorial, y por lo tanto el día va a tener casi la misma, igual, ¿ya? Igual, mientras que en el otro desigual y en el otro igual, ¿ya? Entonces, los solsticios caen perpendicularmente a los trópicos, mientras que los equinoccios caen perpendicularmente a la línea ecuatorial. Creo que una de las prácticas les he puesto. ¿Cuál es la diferencia entre los equinoccios y los solsticios? Bien, mientras que los solsticios caen perpendicularmente a los trópicos y los equinoccios caen perpendicularmente, los rayos solares, a la línea ecuatorial. Acá está, por ejemplo, más detallado. Hemisferio norte, hemisferio sur. ¿Bien? Hemisferio norte, si es invierno, comienza con el solsticio de invierno, es la noche más larga del año. Mientras que en el verano es lo contrario, ¿ya? Si acá, por ejemplo, el invierno es largo, acá el verano también va a ser largo, ¿no? Y así. Primavera, comienza con el equinoccio de primavera. Equinoccios cuando el día y la noche tienen una duración igual, ¿ya? En el otoño igual. Los meses de ustedes, por ejemplo, tanto en el hemisferio norte, hemisferio sur, por ejemplo, de los solsticios, diciembre, enero y febrero. Efectivamente, cuando nosotros estamos en diciembre y enero, febrero, nosotros estamos de verano, mientras que en el hemisferio norte ellos están de invierno. Y cuando nosotros estamos entre marzo, abril, mayo, muy bien, en el hemisferio norte ellos están de ¿qué? De primavera, y nosotros de otoño. Por ejemplo, nosotros estamos ya terminando el famoso otoño, ingresando a invierno. Entonces, verano, por ejemplo, comienza con el solsticio de verano, es el día más largo del año, ¿no? Muy bien. Y por lo tanto, ese es en el hemisferio norte, mientras que nosotros estamos ya ingresando al invierno, junio, julio, agosto, ¿correcto? Y cuando en el hemisferio norte están de otoño, nosotros estamos de primavera. ¿Cuáles son los meses? Septiembre, octubre, noviembre. Ya casi tienen la misma otoño, por ejemplo, en primavera tienen casi igual duración, ¿ya? Se congeló la pantalla, no se mueve. Ahí está. ¿Cuáles son otras consecuencias, por ejemplo? Las otras consecuencias para, por ejemplo, para el movimiento de traslación son los cambios aparentes del tamaño del Sol en el curso del año, ¿ya? O sea, aparentemente, ¿no? O sea, aparente. Otro, por ejemplo, el cambio de la bóveda celeste en el curso del año. Las famosas zonas térmicas, ¿ya? Las famosas zonas térmicas. ¿Cuáles son las zonas térmicas? Es como, por ejemplo, con el clima. En la parte centro, siempre en la parte ecuatorial es más cálida, ¿no? Acá está, por ejemplo, en el Ecuador terrestre, la zona más cálida. En los trópicos van a ser las zonas más templadas y en las zonas más frías, en los polos, ¿verdad? Círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Estas son las zonas más frías, ¿correcto? La distribución desigual de la luz en el calor, porque de acuerdo a la inclinación no caen de la misma manera. Las distancias de duración del día y de la noche son diferentes en épocas del año y así sucesivamente. Acá están las zonas térmicas de la Tierra, ¿no? Otra consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol es la división del planeta en grandes zonas térmicas, como hemos dicho, en 4 zonas, ¿no? Frías, templadas, acá están, ¿no? Menos templadas y así sucesivamente. Entonces, siempre nosotros estamos en la zona tórrida, que es la templada, en la parte ecuatorial. Nosotros estamos aquí en la parte, ¿no? En esta parte del centro. Entonces, por eso nuestro clima es favorable, ¿ya? Y así sucesivamente van generando las famosas estaciones y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál era la consecuencia más importante del movimiento de rotación? La día y la noche. ¿Y cuál es la consecuencia más importante de la traslación? Son las famosas estaciones. Esos son los más importantes. ¿Correcto, queridos estudiantes? Entonces, hasta aquí terminamos. Acuérdense, en la próxima clase, la primera hora, de 8 a 8:40, va a ser la práctica de
lo que son los movimientos de rotación, movimientos de traslación, ¿ya? Y después ya empezamos con las clases acerca de la geodesia, ¿ya? Entonces, hasta aquí estamos llegando, queridos estudiantes. Traten, por favor, de ingresar a todas las clases, ¿ya? Si hay prácticas, tareas, traten de enviar, subir a la plataforma. Si no pueden subir a la plataforma, envíenme para yo poder enviar, ¿correcto? Entonces, de esa manera estamos solucionando los problemas. Entonces, bendiciones. Esta semana me estoy comunicando con los padres personalmente. Dime, Christopher. La práctica viene a ser para la próxima semana. Claro, la primera hora, la próxima semana. ¿Qué día? El 21. O sea, el 21, estamos primera hora la práctica y a la segunda hora la clase. Vale, gracias. Correcto. Muy bien, entonces cuídense. Bendiciones, chicos. Hasta la próxima clase, ¿correcto?